Ya, nos quedamos aquí en esto de los lípidos. Entonces, el siguiente grupo son los lípidos, los fosfolípidos, perdón, que la composición es la siguiente, es diferente al otro. Déjenme anotar. La composición es diferente porque en este caso yo tengo mi glicerol. El glicerol tiene 3 carbonos, pero ahora voy a tener 2 colitas. ¿Se acuerdan que el triglicérido tenía 3 colitas? En este caso tengo solo 2. Esa va a ser la diferencia, ¿ya? Y estas 2 colitas van a ser hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir hidrofóbica? Que tiene miedo al agua, que no es, ¿cómo se dice? No es afín al agua, no tiene afinidad. Mientras que la cabeza es hidrofílica. Hidrofílica, ¿qué nombre le tienen puesto? Hidrófila. Bueno, es lo mismo que hidrofílica. Que sí tiene afinidad por el agua, es decir, que sí es soluble en agua, pero solo la cabecita. El resto, su cuerpo, es insoluble en agua. ¿Listo? ¿Qué dice? Los fosfolípidos son compuestos esenciales de las membranas celulares. Esta es la estructura de un lípido, que tiene su cabeza y su colita. Vamos con la siguiente. Dice, estructura de un fosfolípido, como les decía, tengo una cabeza hidrófila y unas colas hidrófobas. 2 colitas porque se enlazan al glicerol que tiene 3. Me olvidé de comentarles. El glicerol tiene 3 carbonos. Se une con sus 2 colitas y me sobra un carbono. Este carbono va a estar unido a un grupo fosfato, ¿sí? Esa es la diferencia, que en cambio en este glicerol le uno con un grupo fosfato. ¿Listo? Y este grupo fosfato es el que le da la afinidad al agua, ¿sí? Esa es la diferencia entre los otros, entre los triglicéridos y los lípidos. Entonces aquí tengo nuevamente, miren, el grupo fosfato, mi glicerol, con sus 3 carbonos, el tercero se une con el grupo fosfato y los otros 2 con los ácidos grasos, ¿sí? Esta sería la cabeza polar y las colas no polares. Si yo las empaqueto como tengo aquí en la imagen, si yo empaqueto como tengo aquí en la imagen, ya, quité mi dedo porque me está estorbando en la imagen de acá. Si yo las empaqueto van a quedar de esta manera en la membrana. Las colitas van a estar en contra de las otras colitas. Esta son a base hidrofóbica, tiene fobia al agua y las cabezas van a estar hacia afuera, ¿sí? Aquí voy a tener agua y aquí, esta es la estructura de la membrana, esta es la membrana. ¿Qué dice? Estructura de bicapa formada por el autoensamblaje de fosfolípidos en un ambiente acuoso. Entonces las colitas y las cabezas se ordenan de esta manera. Formo 2 capas de lípidos. Por esa razón la capa de la membrana es una capa bilipídica. Bi significa 2 capas de lípidos. La bicapa fosfolipídica mostrada aquí es la principal estructura de las membranas biológicas. Nótese que las cabezas hidrófilas de los fosfolípidos están en contacto con el agua en esta estructura, mientras que las colas hidrófobas están en contacto mutuo y lejos del agua. Entonces están las colitas, entre ellas están en contacto. Otro lípido es el colesterol. Entonces hablamos de los triglicéridos, de los fosfolípidos y dentro de los fosfolípidos tenemos los lípidos que forman la estructura de la membrana celular. Ahora vamos con otro tipo de lípido que es el colesterol. Déjenme ver, alguien me está escribiendo que no puede entrar a la reunión. Déjenme copiar el link para enviarle el enlace a la reunión. Deme un segundito, le mando el link para que pueda ingresar. Ya, sigamos. Entonces ya sé quién raya las diapositivas. Sí, porque justo no entra. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ya me perdí, ya encontré. ¿Qué visualizan, chicos? ¿Qué visualizan? ¿Sí están visualizando la pantalla o me dejan hablar a mí solita? Chicos. Sí, profe, sí se ve. Ya, gracias. Es que aquí tengo tantas pantallas abiertas que me estorban. Ya.
Entonces, otro ejemplo es el colesterol. Dice, tiene mala fama, pero es esencial para la vida, integra las membranas celulares, es precursor de las hormonas, por ejemplo, las sexuales femeninas y masculinas o las hormonas de la muda en los artrópodos. Y forma parte de la mielina que recubre los axones neuronales y facilita la transmisión del impulso nervioso. Entonces, la estructura del colesterol es la siguiente, ¿sí? El colesterol, o también conocido en química como esteroide, tiene esta estructura de color que se dice tomatita, ¿no? Se enlaza con más carbonos. No nos basamos en la estructura, sino que en las funciones. El colesterol tiene diversas funciones como en la formación de hormonas, ¿no es cierto? En las hormonas sexuales o también, como dice en el ejemplo, la mielina. La mielina dice que recubre los axones. Entonces vamos aquí, la mielina, ¿dónde está la mielina? Por aquí está, ya. Vaina de mielina. Esta es una capa que está recubriendo, es como una grasita, ¿no es cierto? El axón, si le ven este conducto, el axón es por donde yo voy a transmitir la respuesta, por donde yo voy a transmitir la respuesta a los impulsos, ¿sí? Al medio externo. Entonces yo tengo estas ramitas, la dendrita, las dendritas, por donde yo paso mi respuesta por ejemplo, si me asusto en mi cerebro, tengo estas neuronas, ¿no es cierto? Entonces la respuesta se va a transmitir, va a viajar por todo el axón hasta que llega acá. Estas colitas se conectan nuevamente con otra dendrita. Entonces así se pasa la información de neurona a neurona, ¿sí? ¿Qué más? Ya, aquí está núcleo, ya, esta es una partecita de acá del recubrimiento del axón, ¿sí? Déjenme revisar que me dicen que no les dejan entrar ya, ahorita. Ya, ahora sí, sigamos. Ya, evaluación de conceptos. Dice, 1, compare la estructura de una grasa triglicérido con la de un fosfolípido. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre un triglicérido y un fosfolípido, chicos? ¿Cuál es? ¿Cuál era la diferencia en la estructura? El uno tenía 3 colitas y el otro 2. Muy bien, sí, correcto. Entonces vamos a la estructura, miren. Este triglicérido tengo un grupo glicerol. Esta era la estructura normal, ¿no es cierto? Básica, ya. El grupo glicerol tiene 3 carbonos y se enlaza con un ácido graso. Esta sería una estructura normal. El triglicérido, en cambio, voy a tener 3 ácidos grasos. 1, 2 y 3. En cambio, el fosfolípido, tengo el mismo glicerol, esta misma cabecita con 2 carbonos que se va a unir solo a 2 ácidos grasos, ¿sí? Que a la final son las colas, lo que decíamos. Entonces, este tiene 2 colitas. Muy bien. Parece que sí están atendiendo. Siguiente pregunta. ¿En qué difieren las grasas saturadas de las grasas insaturadas? Tanto en estructura como en comportamiento. ¿Cuál era la diferencia entre las dos grasas? Las grasas saturadas tienen enlaces simples y las grasas insaturadas enlaces dobles o triples. Ya. ¿Qué otra? Muy bien, eso sí. Nos falta una más. ¿En qué estado estaban? ¿Las saturadas en qué estado? ¿Sólido o Las líquido? grasas saturadas están en estado sólido cuando están a temperatura ambiente y las grasas insaturadas están en estado líquido cuando están a temperatura ambiente. Correcto. Sí, las insaturadas en estado líquido. 3. ¿Por qué se considera que las hormonas sexuales humanas son lípidos? Eso no lo dije. Porque están conformados por colesterol. Por colesterol, que básicamente el colesterol está presente en las hormonas, como en las sexuales femeninas, masculinas, en los artrópodos, en la mielina. Por esa razón, porque forman las hormonas. El colesterol forma las hormonas. Entonces, ¿qué dice? Las hormonas, ¿por qué son lípidos? Porque básicamente están formadas por colesterol. Vamos a ver las respuestas, a ver qué nos dice.
Dice, 1. Compara la estructura de la grasa de un fosfolípido. Ya, ambos tienen una molécula de glicerol, muy bien, unida a ácidos grasos. El glicerol de una grasa tiene 3 ácidos grasos, correcto, entonces estábamos bien. Mientras que el glicerol del fosfolípido está unido a 2 ácidos grasos. Muy bien. Segunda, ¿en qué difieren las saturadas de las insaturadas? Veamos qué dice el libro. Los ácidos grasos de una grasa saturada no tienen dobles enlaces en sus cadenas hidrocarbonadas. Correcto, Michelle. Mientras que al menos un ácido graso de una grasa insaturada tiene un doble enlace. Las insaturadas tienen al menos un doble enlace o triple enlace. Las grasas saturadas tienden a ser sólidas y las insaturadas líquidas. Correcto. Y la tercera pregunta, ¿por qué las hormonas sexuales son lípidos? Las hormonas sexuales humanas son esteroides, un tipo de compuesto hidrofóbico. Entonces, justo decíamos que acá estas son esteroides. El colesterol es un esteroide, ¿sí? Entonces ya están respondidas las preguntas. Vamos con el tercer grupo, proteínas. ¿Qué hora es? Déjenme ver qué hora es. Ya, vamos con las proteínas. Este es un poquito más amplio, pero vamos a ver las características. Igual que los anteriores grupos, carbonos, hidrógenos, oxígeno, está formado por estos compuestos, ¿cierto? Contienen a otros elementos como azufre, hierro y zinc. Cumplen varias funciones. Según lo que estaba investigando, las proteínas son tan variadas que las funciones son muy amplias. ¿Por qué son variadas? Porque están conformadas por varios aminoácidos y hacen varias combinaciones. Bueno, vamos al punto. Primera función es estructural. Dan forma, volumen, sostén a las células, tejidos y órganos. Son ejemplos de estas proteínas el colágeno, presente en el tejido de la piel y los huesos, la elastina, presente en la piel, las arterias, los ligamentos, la queratina, presente en la piel. Si bien tengo varios ejemplos de estructuras, de funciones estructurales en las proteínas. Ejemplo, la queratina. ¿En dónde dice que está la queratina? En la piel, el pelo, las uñas, las plumas, los cuernos, ¿sí? En las plumas más que todo. La proteína en las plumas hace que le dé ese brillo que tienen las plumas y también tienen una propiedad que los animalitos con plumas, como por ejemplo los patos, tienen ¿qué se dice? Una envoltura de grasa en sus plumitas que evita que el pájaro o el pato se caiga, se hunda. Por esa razón, los patos no se hunden porque las plumas están recubiertas por un material grasoso y sabemos que la grasa es insoluble en agua. Entonces, por esa razón, los animalitos que nadan encima, se han visto que los patitos solo con las patas las mueven, ¿no es cierto? Entonces es porque ese material también es algo de la tensión superficial. El material de las plumas evita que se mezcle la grasa con el agua, ¿sí? Eso también les da una de flotamiento. En cambio, lo que me están preguntando acá de la tensión superficial tiene que ver con respecto a los insectos que no pueden ingresar a la superficie del agua porque las moléculas del agua son tan compactas que tienen una forma muy definida. Eso es en los insectos. En las plumas de los pájaros, en cambio, es porque no pueden mezclar la grasa con el agua. Ya tenemos algunos ejemplos, la elastina, el colágeno y la queratina. Una de las funciones estructural. Vamos con otra función, de transporte, inmunidad y movimiento. De transporte, las proteínas presentes en las membranas celulares tienen como función facilitar el ingreso o la salida de diferentes iones y sustancias. Ejemplo, la hemoglobina. ¿Qué dice esto de la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que permite el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia el corazón y del corazón a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, las proteínas principales de transporte vienen a ser la hemoglobina, que transportan oxígeno, ¿ya? Otra función, inmunidad. Entonces, las que hemos visto, a ver, ¿cuáles hemos visto? Estructurales, por ejemplo, la queratina que se encuentra en la piel, en las uñas. De transporte, como la hemoglobina, transporte del oxígeno. Inmunidad, los anticuerpos
Los anticuerpos son glucoproteínas específicas que defienden al organismo. Entonces, en cambio, en lo que es inmunidad, la proteína que desarrollamos son los anticuerpos sin los, déjenme ver, y los antígenos. Los antígenos son como ¿cómo se dice? Como unos indicadores, una señalización, ¿sí? Dejen de rayar. Como una señalización o identificador que cuando una vez que ingresa el patógeno a nuestro cuerpo, lo que hace nuestro cuerpo es fabricar, lo que hace nuestro cuerpo es identificarlo a través de los antígenos. ¿Qué vienen estos antígenos? Vienen en los virus y en las bacterias, ¿sí? Los virus y bacterias vienen con esta señalización, con un letrero grande que dice, oigan, soy virus, soy bacteria, voy a ingresar. Este identificador se le llama antígeno. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces, otra función es de movimiento. Gracias a la proteína que tenemos en nuestros músculos, facilita el movimiento. Ejemplos de proteínas, lactina y la miosina. Entonces, lactina y la miosina son proteínas que se encuentran aquí en nuestros músculos. ¿Dónde están? Miren, aquí tenemos el dibujito del músculo más detallado. Cada músculo está sacando la estructura de cada tendón, ¿no es cierto? Aquí está la fibra muscular y aquí está la proteína, la miosina y la actina. ¿Sí? Entonces, estas proteínas están en nuestros músculos. ¿Sí? Aquí está más detalladito. ¿Qué dice? Músculo envuelto por fascia o epimicio. Las haces ¿dónde están las haces? Las haces son como unos túbulos, ¿no es cierto? Envueltos, luego fibra, miofibras, ya. Esto ya supongo que van a aprender más ustedes en su carrera, más de lo que yo entiendo por el momento, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar que la actina y la miosina son proteínas que están en los músculos que facilitan el movimiento. Listo. Otras funciones que son acelerar las reacciones químicas. Ejemplo, las enzimas. Las enzimas son proteínas que facilitan la velocidad de reacción. Sin enzimas nosotros no podemos realizar nuestras funciones vitales. Por ejemplo, el ejemplo que siempre se me ocurre es cuando comemos un alimento, demoramos alrededor de 4 horas y con estas enzimas estaríamos acelerándola, ¿no es cierto?, a 4 horas. Facilitan la velocidad de reacción. Muy bien, ¿sí? ¿Qué más? Otro ejemplo, la coagulación. Hay varios ejemplos de proteínas que permiten la coagulación de la sangre, como por ejemplo el fibrinógeno o la protombina, que son parte fundamental para coagular la sangre. Estas proteínas permiten que la sangre se coagule. Si nosotros no tenemos un buen sistema, si nosotros no tenemos buena coagulación, ¿qué se dice? Voy a tener esta enfermedad donde que apenas un raspón me empiezo a desangrar, ¿sí? Por eso es importante que sepamos que nuestro cuerpo tenga esas proteínas para coagular bien la sangre. Y también tenemos procesos de regulación de muchas hormonas como la insulina, la hormona del crecimiento, la oxitocina. Entonces también sirven para regular los procesos, o sea, para que no se secreten en una gran cantidad, ¿sí? Que dice son de naturaleza proteica. La hormona del parto. La oxitocina es la hormona del parto. Esta hormona del parto, ¿qué es lo que permite? Que cuando la mujer está dando a luz, va a dar a luz, la hormona empieza a secretarse en mayor cantidad. Gracias por el halago. Esta hormona empieza a secretarse en mayor cantidad y lo que sucede es que empiezo a tener, ¿cómo se dice? Contracciones. Entonces, gracias a la oxitocina, la hormona del parto permite que la mujer empiece a tener varias contracciones, ¿sí? Entonces, es importantísima esta hormona. ¿Listo? Vamos con la recepción de señales. En las células se encuentran numerosas proteínas como receptores y nuevamente vamos al ejemplo de las neuronas. Entonces aquí tenemos también proteínas. Por eso estas macromoléculas son importantísimas porque emiten señales, fabrican hormonas, o sea, todo. Sin estas no somos vida.
Entonces, gracias a la recepción de señales, puedo enviar puedo enviar el mensaje como los emitidos por las hormonas y los neurotransmisores. Entonces tenemos proteínas aquí para enviar la señal. Miren, aquí tenemos una neurona, la señal viaja, se conecta con las dendritas, viaja por el axón y nuevamente llega acá a las dendritas, ¿sí? Ahí es cuando yo emito señales, ¿sí? Vamos. Ya, composición de las proteínas. Entonces vamos a ver, nos vamos a un libro, al libro. Para ver dónde están las funciones, tenemos en una tabla resumidas las funciones. Déjenme ver dónde está este libro. Acá teníamos resumidas las funciones. No, ya me pasé. Me pasé. No encuentro dónde está. ¿Dónde está una tablita de las funciones? Ya. La encontré. Ya. De aquí saqué algunas funciones. De aquí, New Share. Y las puse en dibujitos. En los libros sí es un poquito más aburrido, pero la intención es la que cuenta. Verán, aquí está una tabla con todas las funciones y con los ejemplos en donde se encuentran estas proteínas. Entonces aquí digo, tipo de proteínas, si son enzimáticas, estructurales, de almacenamiento, de transporte, hormonales, receptoras, motoras y contráctiles, proteínas defensivas. Entonces están todos los ejemplos que yo puse en el, bueno, no todos porque solo puse algunos en las diapositivas. Entonces aquí está, ¿cuál es su función? Enzimáticas, que dice, dice aceleración selectiva de las reacciones químicas. ¿Nos puede pasar esa imagen? Claro que sí. De hecho, les voy a mandar a leer este libro. Les voy a mandar a leer el siguiente capítulo para hacerles preguntas. Aceleración selectiva de reacciones químicas, proteínas estructurales. Tenemos qué son sostén y aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Las enzimas digestivas, en las estructurales, los insectos y las arañas las usan fibra de seda para elaborar sus capullos y telarañas. Miren, acá hay más ejemplos. El colágeno, la queratina. En las de almacenamiento tenemos a los almacenamiento de aminoácidos. Aquí hay otro ejemplo, esta no la puse yo, que dice, la ovoalbúmina es la proteína de la clara de huevo, usada como una fuente de aminoácidos para el desarrollo embrionario. La caseína, la proteína de la leche, es la principal fuente de aminoácidos para las crías de los mamíferos. Interesante, ¿no? Las plantas tienen proteínas de almacenamiento en sus semillas. Entonces, miren, hay varios ejemplos de la vida real. En las de transporte, miren, las funciones de transporte son la hemoglobina, que ya hablamos. ¿Para qué sirve la hemoglobina? Para transportar oxígeno. Aquí le han puesto el ejemplo de la proteína de la sangre que contiene hierro, no, sí está, transporta oxígeno desde los pulmones hacia otras partes del cuerpo. Y tenemos, y así que aquí tenemos las hormonales, la insulina, secretada por el páncreas, que ayuda a regular las concentraciones de azúcar en la sangre de los vertebrados. Aquí yo le puse ¿cuál era que la puse? La de las contracciones de la mujer, ¿no es cierto? La oxitocina. Las proteínas receptoras, cuando yo tengo una respuesta a un estímulo, esto está en la celulosa nerviosa, detectan las señales químicas. ¿Sí ven? Eso está en las diapositivas, más resumido y con dibujitos. Las proteínas motoras y contráctiles, la actina y la miosina. Entonces, ¿estas en dónde estaban? ¿Dónde estaban la actina y la miosina? ¿En dónde estaban estas dos? ¿En dónde estaban la actina y la miosina? Aquí mismo dice. Los músculos. Correcto. Sí, en los músculos decíamos, ¿no es cierto? Estas son las que permiten el movimiento de los músculos. Son responsables del movimiento de los músculos. Otras proteínas son responsables de las ondulaciones de los orgánulos denominados cilios y flagelos. Ah, interesante. A nivel celular, las proteínas motoras permiten el movimiento de los cilios y flagelos, ¿sí? De los cilios y flagelos.
Finalmente, las defensivas, que es con protección contra enfermedades, que fabricamos anticuerpos para combatir las bacterias y los virus. Entonces, esta tabla está un poco más resumida. Está en la página 122. Ya les voy a pasar este libro. Ya les voy a pasar este libro al grupo, ¿ya? Vamos con nuestras diapositivas nuevamente. Vamos al siguiente grupo, que es la composición de las proteínas. Ah, no, seguimos en el mismo grupo. Solo hemos hablado de las funciones de las proteínas. Ahora nos falta la composición de las proteínas. A ver, respira. A ver, las proteínas son polipéptidos. ¿Qué son los polipéptidos? La unión de varios polímeros. ¿Y qué son los polímeros? Varios aminoácidos. Pero al inicio dijimos que era un polímero la unión de monómeros. Entonces, estos son los aminoácidos que han sido monómeros, ¿sí? Entonces, varios monómeros o varios aminoácidos es lo mismo. Los aminoácidos son monómeros. Varios monómeros queda polímeros. Varios polímeros, polipéptidos. Entonces, las proteínas son macromoléculas, son muy grandes. Vamos a ver qué me dice acá en este cuadrito de acá. Dice, las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Tengo varios aminoácidos. Cada aminoácido está compuesto por un carbono central unido a un grupo amino, un grupo a carboxilo y un átomo de hidrógeno y un grupo variante del resto. Bueno, a ver, los polipéptidos, varios polipéptidos me van a dar proteínas. Varios polímeros, polipéptidos. Varios aminoácidos o monómeros, polímeros. Entonces la base de todo va a ser los aminoácidos. ¿Cuál es la estructura del aminoácido? Un grupo amino más un grupo carboxilo. En el centro tengo mi carbono unido a un grupo restante o el resto, le dicen, un grupo variable o resto. Se simboliza con la letra R. Es decir, que todos los aminoácidos tienen esta estructura que vemos aquí, ¿sí? Tiene un grupo amino, carboxilo, carbono, pero la diferencia va a ser este resto, ¿sí? Esa va a ser la diferencia. ¿Listo? Este resto va a ser la diferencia, ¿ya? ¿Cuántos aminoácidos hay? Es decir, este es un aminoácido, pero este va a ser diferente en cada grupo. Hay 20 en total. Alanina, arginina, asparagina, y así todos los alanina, adenina, guanina, serina, valina, etc. ¿Sí? Esto no es un ácido COOH, grupo carboxilo. No, me parece que me sobra ahí uno. Sí es un ácido. Grupo carboxilo, COO, sí, parece que sí. Ácido, o grupo carboxilo, carboxilo. Sí, es un ácido carboxílico. Sí, un grupo carboxilo o ácido carboxílico o ácido graso. Sí, porque tengo un hidrógeno. Sí, vamos, entonces tenemos 20 aminoácidos. Todos los aminoácidos, cuando yo los una, se van a unir mediante enlaces peptídicos. El número de orden y el tipo de los aminoácidos va a determinar que ya. La cantidad de aminoácidos va a determinar la proteína, ¿sí? Cuántos aminoácidos tenga y en qué orden se van a ordenar, eso va a determinar qué proteína voy a formar. Entonces, las proteínas dependen de estos aminoácidos. Entonces, esta es la estructura básica de un aminoácido. Este grupo es el que va a cambiar. Y aquí salen 20 tipos de aminoácidos, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los 20. Ahí tenemos los primeros 9. Glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, meotina. Entonces, yo veo la estructura, si se dan cuenta que en todos esta estructura se repite. Lo que cambia es SR que les dije, ¿no? Miren, esta estructura es la misma. Es exactamente la misma en todos los casos. Lo que está de blanco es el R, es el restante que cambia. SR hace que todos los aminoácidos se clasifiquen, se dividan en 20 aminoácidos, ¿sí? SR. Ya. Entonces, si ven que el aminoácido es lo mismo, la estructura, sino que va a cambiar esto blanco, esto que está de blanco. Eso le va a dar el nombre que tiene. ¿Listo? Y así vamos a ver cuántos, aquí tenemos 9. 9. Vamos a ver los otros.
Igual, miren, tiene la misma estructura la serina, treonina, cisteína, tirosina, perdón, asparagina, glutamina, y van cambiando, solo el R va cambiando, ¿sí? Vamos con el siguiente grupo. Y tenemos los últimos. Estos son los últimos, ya suman los 20. Aquí están los otros que me faltan, los otros. 1, 2, 3, 4 y 5 últimos. Lisina, arginina, histidina, ácido espárgico, ácido glutámico. Espero que no les tomen de memoria esto porque ahí sí está fregado. Ahí sí está fregado. Pero al menos, bueno, ustedes ya tienen que ir con la idea, ¿no? De miren, la estructura de un aminoácido. ¿Cuál es la estructura del aminoácido básica? Vamos a ver la estructura del aminoácido básica. Es esta, ¿no? Un grupo amino, NH2, y un grupo carboxilo, ¿sí? COOH. Y el resto va a cambiar. Espero no les tomen esto porque ahí sí se fregaron. Entonces, la glicina, que es la más común, tiene solo un hidrógeno. La alanina, un CH3. La valina, ¿cómo se llamará este? ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 3 carbonos, ¿no es cierto? Este es un iso, ¿qué es este? Un isopropil. Vendría a ser un isopropil. ¿Sí? Si ven que la química está en todo lado. ¿Qué tipo de, cómo sería este grupo funcional? Iso, ¿qué será? Isobutil, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces ahí va cambiando, miren la parte R va cambiando, ¿cierto? Ya, vamos. Ya hemos visto los 20 aminoácidos. Recuerden que hemos visto los 20 aminoácidos, solo tienen que ver cómo va cambiando esta parte del blanco, ¿sí? Ya, polímeros de los aminoácidos. Cadenas polipéptidas, polímeros de aminoácidos, ya. Entonces, cuando yo tengo un péptido, se le dice que es un polímero corto de aminoácido. Un dipéptico dice que dipéptido está formado por 2 aminoácidos. Un tripéptido formado por 3 aminoácidos y un polipéptido más de 2 aminoácidos. ¿Cómo se unen estos aminoácidos? Ya, estos aminoácidos, ¿qué es la Jacot? Bueno, ya voy a revisar qué es eso. Bueno, sigamos, por favor, ¿ya? Dice, yo uno 2 aminoácidos, esto se llama dipéptido. Si tengo 3, tripéptido, ya. En este ejemplo hay la unión de 3 aminoácidos. Aquí ya está unido. Entonces, digamos que aquí ya tengo mi dipéptido, 2 aminoácidos unidos y le agrego otro más. Entonces, aquí sería un tripéptido. Cuando yo uno aminoácidos, ¿qué se elimina? Entonces, esto viene a ser una reacción de deshidratación, porque elimino una molécula de agua. Entonces, yo elimino esta molécula de agua y formo ¿qué? Un enlace peptídico. La unión de estos dos, del carbono con el hidrógeno, se le conoce como enlace peptídico, ¿sí? Y ya tengo mi estructura, miren. Entonces, aquí sería un tripéptido. Tengo 3 aminoácidos. Listo. Cada vez que yo una, tengo que ir eliminando este OH con el hidrógeno para formar agua. Entonces aquí ya sería la estructura ya unida con enlace peptídico. Tenemos acá el ejemplo. Entonces, ¿dónde está mi ejemplo? Este es mi enlace peptídico, este de aquí. Vamos a subrayarlo. Este de aquí, miren. ¿Sí? Entonces ahí se va uniendo. ¿Dónde está acá presente? Es este de aquí. Porque aquí es donde yo eliminé la molécula de agua. ¿Listo? ¿Listo? Entonces así voy a ir agregando más aminoácidos y la unión va a ser esto. Este. ¿Sí? Miren, la unión va a ser este. ¿Cuál es la cadena principal? Obviamente la que está así. Esta es mi cadena principal. O esta de acá. Esa va a ser mi cadena principal. Ya, vamos. Vamos. Vamos que no me queda mucho tiempo con mi cuenta. Vamos al siguiente. Entonces, unión de aminoácidos forma enlaces peptídicos porque elimino moléculas de agua, entonces hay deshidratación, ¿sí? Serina, aquí hay un ejemplo, miren, serina, glicina, no sé cuál es, alanina, leucina, entonces es la unión de
Este va a ser un aminoácido, este es otro, este es otro, este es otro. Entonces ahí tengo en ese orden, ¿sí? Voy cambiando. Tirimina, ¿allá? Ya, muy bien, correcto. Vamos. Vamos a tener estructuras en las proteínas, ¿no es cierto? Que aquí yo voy uniendo aminoácidos, pero esos aminoácidos cuando se van uniendo, voy a ir formando estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. El nivel primario o estructura primaria es la secuencia de varios aminoácidos. Como decíamos anteriormente, si varían el orden, el número del tipo de aminoácidos cambia la proteína. Entonces depende de en qué orden yo los coloque, ¿no es cierto? Entonces, una cadena larga de varios aminoácidos va a formar una estructura primaria. Y aquí le han hecho un zoom, ¿no es cierto? Aquí tenemos varios aminoácidos y su estructura. Por ejemplo, de este, que está en inglés, que no sé cuál es este, le han hecho un zoom y tenemos su grupo amino, su grupo carboxílico, y aquí está el R, el grupo R. Sí, va a variar este grupo R con respecto a todos los aminoácidos. Tendríamos esto, miren, aquí estaría la secuencia de varios aminoácidos, una cadena va a dar estructura primaria. ¿Cómo sería la estructura secundaria? En cambio, la cadena de aminoácidos se dobla o pliega adquiriendo una forma de lámina. En cambio, acá, cuando ya tengo demasiadas cadenas de aminoácidos, empieza a formarse un churrito, empieza a hacerse una hélice o bucle, le dicen aquí, ¿no? Este es, en cambio, gran cantidad de aminoácidos, muchas cadenas. Empieza a hacerse un bucle, ¿sí? Aquí está hecho un zoom. Cada bucle desdoblado, miren, aquí está el aminoácido que teníamos al inicio, ¿no es cierto? Más aminoácido, aminoácido, aminoácido. ¿Ya? Siguiente. Las proteínas se organizan en 4 niveles y estábamos en el nivel secundario, ¿verdad? Estábamos en este secundario. En el terciario, en cambio, ahora son demasiados bucles. La proteína adquiere una forma tridimensional. Entonces, ¿dónde están los bucles? Este es un bucle. Ahora adquiero otro bucle, otro bucle. Entonces, hay varios bucles. Todo el conjunto de bucles me va a formar la estructura terciaria. Vamos con el nivel cuaternario. Entonces aquí he puesto todas las imágenes para darnos cuenta. En el cuaternario se forma por más cadenas de aminoácidos replegadas. Entonces aquí tengo, miren, aquí estaba una secuencia de cadena de aminoácidos, ¿no es cierto? Unos poquitos. Varios aminoácidos formando un bucle. Varios bucles, estructura terciaria. Y esta estructura terciaria es una parte de la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria ya forma, ahí tengo mi macromolécula. ¿Sí? Estructura cuaternaria son agregados de 2 o más péptidos. Y ya nos queda un minuto. Sí, ya nos queda un minuto. ¿Hasta dónde llegamos? Justo hasta las preguntas. Entonces les envío en este momento las diapositivas para que lean cuáles son las respuestas de estas preguntas. Hemos terminado. Nos falta un grupo. Los ácidos, ¿cuáles son? Los ácidos nucleicos. Ese van a leer ustedes, para que no sea tan aburrida la clase y yo no esté ahí leyendo mis diapositivas. Van a leer, les digo las páginas, bueno, ya les escribo y les mando al grupo las páginas para el día martes que nos toca biología, ¿ya? Ya les digo las páginas y les pongo el libro en el grupo, ¿sí? Déjenme ver, ya les pongo de qué página a qué página vamos a leer del libro. Nos falta un grupo. Eso es todo, chicos. Terminamos por hoy. Que tengan una excelente tarde. Les adjunto las diapositivas y el libro al grupo y las páginas. ¿Sí?